Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Violeta Huerta y le doy la más cordial bienvenida a la Mesa Estatal Reto 2024, una iniciativa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos donde realizamos un ejercicio de análisis e interpretación de nuestra realidad política. Hoy, en esta mesa de temas estatales, abordaremos los retos que enfrentará la nueva legislatura local que inicia el próximo 5 de septiembre del 2024. Una legislatura que, derivado de los resultados de los comicios del 2 de junio, tendrá una nueva integración y Morena y sus aliados del Partido Verde y Partido del Trabajo tendrán mayoría calificada, al sumar 53 de las 75 curules locales. Pero ¿cuáles deberán ser las prioridades de esta nueva legislatura que por sus características podría ser muy productiva? Esto lo analizaremos en esta mesa y para ello contamos con la participación de la periodista Claudia Hidalgo, quien es reportera del periódico Milenio y cofundadora del portal especializado en temas legislativos, Marcaje Legislativo. Claudia, gracias por estar aquí. Gracias, Violeta. Buenas noches. Veneranda, buenas noches. ¿Qué tal? Y bueno, también contamos con la presencia de la periodista Veneranda Mendoza, quien es corresponsal de la revista Proceso. Veneranda, gracias por estar aquí. Gracias, Violeta, y un placer compartir este espacio con Claudia también. Gracias a ambas. Claudia, al margen del rezago legislativo, que bueno, es una constante en las distintas legislaturas locales y de manera general, ¿cuáles crees que sean o deben ser las principales iniciativas y reformas que deberán retomarse o plantearse en la siguiente legislatura? Me parece que hay muchas necesidades, sobre todo en una entidad que tiene más de 400 leyes, 9 códigos, más de 120 leyes que crean organismos distintos, pero el tema fundamental, al menos en el primer semestre del año, lo que resta de este año que va a estar la legislatura nueva, siento que deben de retomar temas de vital importancia y muy urgentes. Por un lado, el tema del ICEMIN, que se quedó pasmado desde la legislatura anterior. Me parece que también es necesaria una ley de austeridad para bajar todos los temas que se han venido impulsando, el tema de salarios. Hay mucho que hacerse en ese tema para que no sea solamente como que buenas intenciones, sino que de bien fundamentado. El tema electoral, sin duda, no se trabajó en esta legislatura sobre ese tema y hemos visto que hace falta muchos cambios, muchos ajustes a la ley y hay que hacerlo con tiempo, no cuando ya va a ser el término para que entre las nuevas elecciones, sino con tiempo, pensar bien todo lo que hace falta en este rubro. La Constitución, creo que ahí es un tema en el que se ha quedado a deber porque mucha gente participó y es necesario trabajar en esto, y pues también la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas, que es una deuda que está pendiente y es un mandato de la Corte. Sí, sin duda hay varios pendientes y bastante importantes, como bien mencionas. Y bueno, Veneranda, al existir coincidencia entre el Poder Ejecutivo, que bueno, ganó el año pasado, a partir de septiembre tenemos un gobierno encabezado por Morena y ahora una mayoría de Morena que llegará en septiembre, ¿cuáles consideras que deben ser las características de la nueva agenda legislativa? Bueno, yo empezaría con una advertencia. El hecho de tener mayoría a veces implica caer en la tentación de aplicar la rajatabla. Dicen que las mayorías son para aplicarse, pero el riesgo sería ¿no? La otra advertencia sería que la gobernadora, la titular del Poder Ejecutivo, se convierta en la legisladora del Estado de México. Claro que tiene que marcar directrices. Aquí en China eso puede ser posible, ¿no? Y a su vez las directrices de la gobernadora seguramente vendrán de las directrices federales, de la reforma que ya trae muy delimitada Claudia Sheinbaum, y por ende pues son líneas de las que no se pueden escapar. Sin embargo, creo que al tratarse de una legislatura de izquierda también está obligada a no dejar de ser izquierda, es decir, a ser crítica, autocrítica, contestataria incluso, ¿no? El hecho de que le digan o le adviertan a la gobernadora que están en desacuerdo con tal o cual propuesta o haya una contrapropuesta no implica que están en contra del gobierno, que finalmente pues será de la misma afiliación en su mayoría. Por tanto, creo que incluso el ser contestatario, el ser autocrítico puede darle más legitimidad todavía tanto al gobierno de Delfina Gómez como a la propia legislatura, ¿no? Entonces, creo que el hecho de ser de la misma afiliación sí puede facilitar en términos de productividad, pero también puede crear un boquete en caso de que se incurra en esa tentación de aplicar la mayoría a rajatabla. Sí, es muy interesante porque la verdad es que hemos visto muchas mayorías aplastantes que justamente aplican esta
aplanadora. Y bueno, Claudia, aterrizando en el tipo de propuestas que deben ser prioritarias, ¿tú percibes que una tarea necesaria será justamente esto que, parte de lo que mencionabas, aprobar una nueva ley del ICEMIM? Sí, sin duda es indispensable, ya lo veíamos, es un tema que lleva varios años en la agenda y que no ha salido. En la legislatura pasada, Morena, creo que es uno de los pocos asuntos donde aplicó la aplanadora, logró derogarla por esta incertidumbre que había de los trabajadores del gobierno del Estado y de los ayuntamientos por el incremento de tarifas. Y de un nuevo sistema. Y de un nuevo sistema, así es que no era avalado por ellos. Se derogó para que no entrara en vigor al 1 de enero, se hizo un compromiso de hacer una nueva iniciativa con todas las fracciones parlamentarias, con el Ejecutivo, con el sindicato, con los trabajadores, y se empezó a trabajar, pero llegaban al mismo resultado, que había que incrementar las cuotas y las aportaciones porque pues ya no daban los números para sostener el instituto. Ahí fue donde comenzaron a hacerse un lado algunas fracciones, no quisieron asumir el costo político de esto. Creo que, bueno, incluso Morena mismo le dejó la tarea al Ejecutivo, dijo pues que ellos hagan su iniciativa, que la presenten y ya analizamos para que asumiera el Ejecutivo el costo, lo cual no quiso hacer Alfredo del Mazo, se dejó correr, se ha estado agotando la reserva financiera, que si no mal tengo entendido, este año se acaba el último piquito que tenían, y por eso, bueno, la respuesta del gobierno fue darle más recursos al INSEMIN, creo que le dio más de 6,000 millones de pesos para este año, pero esto no va a poder ser los siguientes años, o sea, el siguiente año tendrían que ser 8,000, 10,000, 12,000. Y hay muchas necesidades para el Estado de México, por lo cual creo que necesitan entrar de lleno a este tema y ya resolverlo, porque hay una deuda muy grande, y sobre todo el tema de las policías, que son las policías de seguridad, que son las que están teniendo más deuda. 4,000 millones de los 5,000 millones que tienen de cartera vencida pertenecen a estos grupos y tiene que regularizarse lo más pronto posible. Sí, sin duda hay que recordar también que no solamente se trata, que esta crisis del ICEMIN, en parte también, es por aquellos entes deudores que no pagaron sus cuotas y aportaciones a tiempo, y como bien mencionas, que se ha generado una deuda, y aunque pues se establecen convenios, en esos convenios tradicionalmente pues no pagan el 100%, entonces lo que debería recibir el ICEMIN siempre es menos. Y bueno, Veneranda, continuando con este tema, ¿tú consideras que la ley del ICEMIN se ha detenido por falta de acuerdos entre los partidos, pero que ahora se tendría que allanar el camino con la existencia de una nueva mayoría? Pues es inevitable pensar o llegar a un resultado, a llegar a una solución. En el caso del ICEMIN urge, porque bueno, ya lo planteaba Claudia, en realidad se ha agotado la reserva, es necesario buscar soluciones. El hecho de que la población jubilada se ha incrementado, pues es un fenómeno mundial. En realidad lo que podríamos hacer es retomar quizá experiencias extranjeras, ¿no? Buscar alternativas para allegarse de recursos para poder solventar esas jubilaciones que siguen y seguirán al alza. Entonces hay que buscar una forma, claro, es antipopular elevar cuotas para los trabajadores, quizás sería hora de replantearse si es necesario tomar esta decisión y en qué medida, o cuáles son las otras alternativas, ¿no? No hemos conocido si ya se tapó el boquete de la corrupción, porque buena parte de la crisis del ICEMIM se desprende de las fugas que hubo, se llegó a especular para elecciones, para campañas, no dudo que quizás para algunos bolsillos. Pero también está el tema de las altas pensiones que hay para ciertos exfuncionarios, ciertos exservidores públicos. Entonces tendríamos que entrarle también a ese asunto. Es un tema sin duda complejo. Ya habría un primer ejercicio de auditoría incluso externa, ¿no? Ya había un mandato de la legislatura para que se realizara una auditoría externa. Nunca supimos si se realizó, si no se realizó. Las del órgano superior no arrojaron nada. Pero hay estudios que ya incluso arrojan proyectos actuariales. Entonces un punto de partida ya se tiene, ya se sabe cuál es el malestar del ICEMIN, pero yo creo que ya es hora de tomar decisiones. Entonces con esa mayoría clara que tendrá Morena, que se desprende a su vez del Ejecutivo Estatal, pues habrá una manera de coordinar las soluciones, ¿no? Pero es hora de tomar decisiones. Sí, pero sin duda, como bien mencionas, es un tema que no es popular y que habrá que ver qué tan
que tanta prioridad tiene para las y los siguientes legisladores. Y Claudia, siguiendo el tema del ICEMIM, también hay que recordar que se quedó pendiente una iniciativa que incluso fue retomada en esta legislatura porque se planteó en la anterior para penalizar, sancionar a quienes no pagaran cuotas y aportaciones. Y la verdad es que tampoco ha prosperado, ¿no? Bueno, finalmente se logró aprobar apenas este año, no tengo muy claro si ya se publicó en la Gaceta de Gobierno, pero finalmente después de mucho estar insistiendo, se siguió dejando crecer la deuda y se permitía hacer convenios para que pagaran en parcialidades. Y se sigue permitiendo sin sancionar a quienes están cometiendo una irregularidad porque el dinero no es de ellos, o sea, tenía que haber pasado de manera directa al ICEMIM y no se hizo, generándoles muchos problemas económicos. Ahora ya está, ya se puede ejercer acción penal sobre las personas que retengan estos recursos y creo que eso es relevante. También algunas medidas creo que hay que rescatar, resaltar que sí funcionaron y fueron reduciendo el retraso. El hecho de que se pusiera como regla que para recibir algunos recursos, por ejemplo, del FEFOM y algunos otros tuvieran que estar al corriente en sus pagos, creo que eso ayudó fundamentalmente y de esa manera pues ha logrado ir reduciendo la deuda histórica que tiene el ICEMIM, porque pues por ejemplo en el 2020 eran 2,000 millones y para septiembre de 2023 estamos hablando de 5,000 millones, o sea, está incrementando, pero no tanto por los municipios ni por los organismos, está aumentando por esto que comentabas un momento, que son los cuerpos de guardia de seguridad industrial, bancaria y comercial, que son los que deben actualmente 4,000 millones. Ellos están incrementando muy fuerte esta deuda que tiene y creo que ahí es un punto fundamental que se tiene que resolver. No puede el ICEMIM seguir cargando con en la espalda con todo el costo que significan estos cuerpos de seguridad y que se defina, pertenecen al gobierno, son servidores públicos o no, que aporten y que se haga un esquema ya con ellos dentro o fuera, pero que sea muy claro y real este asunto. Sí, sin duda esto de los CUSAEM es un tema que ha estado pendiente durante mucho tiempo, pero bueno, de acuerdo con la cuenta pública del ICEMIM, el año pasado ya se logró un convenio con ellos y es justamente cuando ya se aprueba casualmente las sanciones penales, ¿no? Seguramente para evitar estas sanciones, pues el anterior gobierno logró hacer un convenio. Evidentemente es positivo, pero también habrá pérdida de recursos y también, Veneranda, hubo otra propuesta que me parece que era incluso de justicia social en el tema de que pues actualmente los pensionados y los jubilados pagan más por cuotas que las personas servidoras públicas, incluso han ganado amparos, es una lucha constante que en esta legislatura simplemente no avanzó. Sí, bueno, va incluso contra lógica, ¿no? El hecho de que paguen más los jubilados, está bien, ya no aportan, pero aportaron toda su vida productiva, entonces ya merecen, de hecho, para eso se hacen las jubilaciones, ¿no? Para tener la posibilidad de disfrutar ya después de haber sido productiva toda tu vida. Entonces es un contrasentido que además de que sus ingresos se reducen al tercio, porque no seguirán percibiendo en medida o como percibían cuando estaban en productividad, se ven mermados sus ingresos de por sí a la tercera, en 2/3 partes, se quedan con la tercera parte y aparte tienen que pagar cuotas más elevadas. Pues claro que hay que cambiar esquemas, claro que hay que hacer una reingeniería y podría ser un buen inicio esto, pero insisto, ¿no? También ya no estoy a favor de que paguen más los trabajadores, pero si se tiene que tomar la medida, se tiene que tomar. Pero yo diría que antes de tomar cualquier otra medida, tiene que quedar claro qué pasó con el dinero del ICEMIM. El hecho de que se lo haya llevado a alguien y que no lo haya regresado y entonces, ay, no te preocupes, dame menos, firmamos un contratito y no pasa nada. Creo que hay que ir al fondo del asunto antes que tomar cualquier medida que pudiera afectar a la clase trabajadora y, por supuesto, a los jubilados. Ahí tendría que haber una inversión del esquema de pago o de contribución al ICEMIM entre jubilados, que tendría que ser menos lo que ellos pagaran, que ya le dieron toda su vida productiva al ICEMIM y al gobierno del estado y a los ayuntamientos y a quienes quieran, gusten y manden, es momento de pensar en que la clase trabajadora pues es la que tiene que aportar, sobre todo en mayor medida que los jubilados, ¿no? Al menos en este esquema que planteas.
Sí, la verdad es que ha faltado pues claridad y transparencia en este tema de que mucho se mencionó que era la caja chica, el ICEMIM del gobierno, y bueno, habría que pues definir si sí lo fue o no lo fue, y ahí están los números, ahí debería estar una auditoría ya determinándolo. Pero bueno, pasando también a temas presupuestales, que además están muy ligados con el tema del ICEMIM, pues a la nueva legislatura le va a tocar definir ya el presupuesto para el 2025, será pues el primer presupuesto que podrá definir el Ejecutivo encabezado por Morena con una mayoría de Morena. Y bueno, Claudia, te quiero preguntar qué aspectos consideras que se deben priorizar en este presupuesto que vendrá para el siguiente año, cuáles tendrían que ser los programas que deberían fortalecerse o los cambios que podrían hacerse. Como primer punto, ya pensando en que va a ser una mayoría de Morena con sus aliados, creo que lo fundamental va a ser que haya análisis, no que llegue el paquete como lo presente el Ejecutivo y así de esa manera se apruebe todo aplicando mayoría y demás. Hay que revisar porque el Poder Ejecutivo no tiene la decisión final, esa le corresponde al Legislativo y para eso hay varias fracciones parlamentarias que son las que podrían dar sus puntos de vista, analizar qué es lo que más conviene al Estado de México. Me parece que pues debe seguir fomentándose el recurso para seguridad, salud, educación, también como se hizo en este año que se incrementó para movilidad, porque es un tema que nos hace falta hacer muchos ajustes, pero ya es tiempo de que el campo, medio ambiente y agua tengan lo que realmente necesitan. Estamos viendo las necesidades que tiene todo el mundo, y en específico el país y nuestra entidad, por lo que tenemos que invertir más recursos en estas áreas. Fue muy bueno que se haya creado la Secretaría del Agua, pero pues bueno, se creó con 849 millones de pesos, que no son suficientes para la magnitud del problema, para todo lo que tenemos que hacer, incluso ni siquiera para ahondar en lo que se refiere al cambio de actitud de educación ambiental para que todos cuidemos los recursos. Los bosques, necesitamos hacer mucha inversión en estas áreas, en el campo, para tener una mayor productividad y poder pues tener sobrevivencia. Creo que de eso se trata, ¿no? De sobrevivir, pero sobrevivir lo mejor posible, y estas áreas han sido abandonadas por mucho tiempo, con recursos más o menos decorosos, con personas que no han estado involucradas, que ni siquiera tenían el perfil. Creo que ahora es momento, hay gente con ese perfil y creo que se tiene que ahondar más en estos renglones. Sí, sin duda, la crisis hídrica tiene que obligar a legislar también en materia de agua y de medio ambiente y hacer algo, vamos, por el medio ambiente, que no se quede en el discurso. Desde hace mucho se habla de captar agua de lluvia, de cuidar el medio ambiente, hasta hay entre leyes otras ya cosas. Y no se hace, ¿no? Exactamente, y la verdad es que los municipios plantearon que iban a regular el tema de las pipas y tampoco hemos visto que haya resultados. Pero bueno, Veneranda, ¿tú consideras que esta nueva mayoría que estará a partir de septiembre tendría también que implicar una mayor efectividad en el gasto público, una mayor transparencia también en cómo se gasta cada peso, que además es un compromiso del Ejecutivo? Es una bandera, diría, el combate a la corrupción es una bandera de Morena, y por tanto pues tiene que ser congruente, ¿no? Buscar la manera. Yo aquí haría una crítica, empezando quizás por, me merece todo mi respeto la titular del órgano superior de fiscalización del Estado de México, que además está muy preparada, conoce la materia, se involucra, pero me parece que se está deteniendo ahí la transparencia a la hora de los acuerdos políticos, porque finalmente todas sus decisiones siguen pasando por el Pleno Cameral, primero por la Junta de Coordinación Política. Entonces, en tanto no realmente sea autónomo este organismo, pues va a ser medio complicado que pueda arrojar resultados reales de combate a la corrupción. Eso por una parte. Por otra, pues le faltan dientes, le siguen faltando dientes. Pues si encuentra algo el órgano superior de fiscalización, pues puede dar vista al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía, Anticorrupción, que por cierto desconocemos también cuáles son los resultados. Entonces me parece que se sigue deteniendo mucho el combate a la corrupción. Insisto, quizás no necesariamente porque la auditora superior Miroslava Carrillo lo quiera, ¿no? Sino porque el esquema jurídico así lo plantea, así lo obliga, y entonces hay que destrabar esos temas, porque insistir en que el combate a la corrupción es una bandera del gobierno morenista y Morena va a tener mayoría. Entonces pues es hora de ser congruentes y de poder aterrizar esta posibilidad. Sí, sin duda, pues hay muchísimos pendientes en materia legislativa, se han mencionado varios, le hemos dado seguramente más tiempo al tema del ICEMIM, pero bueno, ahí está el tema del medio ambiente, el tema anticorrupción, que se ha hablado incluso también de un ajuste al sistema anticorrupción, el tema de la transparencia, por supuesto, y bueno, cada una de las candidaturas que ya serán diputaciones electas, bueno, algunas ya lo son, otras están impugnadas y que llegarán en septiembre, pues traerán sus temas, pero bueno, antes de
estamos en la etapa final, quiero pedirles cuáles serían sus conclusiones, no sé si quieran ahondar en esto o añadir algún otro tema. Bueno, como conclusión, a mí me gustaría resaltar que esta legislatura debe tener muy presente que es quien debe legislar, que no se atengan a lo que mande el Ejecutivo, que no se vuelva a esos esquemas del pasado donde solamente llegaba todo el trabajo del Ejecutivo y eso era lo que se aprobaba, que son 53 diputados de Morena, PT y Partido Verde que no solamente tienen que estar al servicio del Ejecutivo, sino también tienen que hacer propuestas, porque el tener mayorías pues puede tener un riesgo. Si no se escucha a los demás, si no se abre a consultas, a escuchar, a consultar, se pueden cometer errores y esto puede ser muy grave para el Estado de México. Sí, sin duda, eso va a ser un enorme reto. Veneranda, tus conclusiones. Antes de concluir, quisiera retomar un tema que está en la congeladora desde hace varias legislaturas, que es la interrupción legal del embarazo. Ahora, con un gobierno y una mayoría parlamentaria de izquierda, pues se presumiría que es momento de destrabar también ese otro tema, ¿no? Como pues una decisión de justicia social, de ahora que está tan de moda la igualdad y la equidad de género y todo esto, pues me parece que también es momento de demostrarlo y que se dejen de anteponer las cuestiones morales y éticas para este tipo de decisiones o determinaciones, porque eso no significa que en automático va a incrementar el número de interrupciones legales del embarazo, y así lo demuestran las estadísticas. Y bueno, agregaría lo que ya decía Claudia Hidalgo a mis conclusiones, pues el llamado a que se incurra en los contrapesos, o que esta legislatura, a pesar de tener mayoría clara de Morena, pues sea un contrapeso. Creo que es sano, es por sanidad democrática, sanidad política, que se tiene que hacer un ejercicio de contrapesos, porque para eso se creó el poder legislativo. Y sin duda darle voz a la oposición, que ahí estará, y no verla pues como un obstáculo, sino como también personas que pueden abonar y que pueden enriquecer las propuestas. Yo les quiero agradecer mucho que hayan estado con nosotros. Gracias. Claudia, gracias, buenas noches. Veneranda, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Claudia. Y bueno, pues agradecemos su participación, agradecemos que esté con nosotros también en esta mesa de análisis Reto 2024, donde hemos abordado las prioridades que podría tener el nuevo Congreso que inicia el 5 de septiembre de este año y que será, bueno, en un entorno de mayor comunicación con el Poder Ejecutivo, encabezado por Morena también, con una mayoría de Morena, además de una oportunidad de generar una mayor productividad legislativa. Hay que estar atentas y atentos a lo que hagan las y los diputados. Les agradezco mucho la atención. Buenas noches.